Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Espero que todos se encuentren muy bien. Soy el profesor Guido Miranda. Bienvenidos al área de Ciencia y Tecnología y les voy a explicar en qué consiste la sesión número 2 de la experiencia de aprendizaje 5 de Aprendo en Casa. Comenzamos. Bien, el título de la sesión es Argumentamos las implicancias del desarrollo científico y tecnológico para optimizar el acceso al agua. La competencia que vamos a trabajar esta semana es explica el mundo físico, basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Las capacidades son las siguientes. Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Y evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. El propósito de la sesión es explicar la importancia de la optimización del uso del agua para fomentar acciones que permitan ejercer nuestro derecho a su acceso. Los criterios de evaluación son dos. El primer criterio lo trabajamos la semana pasada. Dice, expliqué basado en información científica sobre las propiedades del agua y por qué el agua es escasa. Esta semana vamos a usar el siguiente criterio. Argumenté, utilizando conocimientos científicos, mi posición sobre la importancia de la optimización del uso del agua para los seres vivos. Bien, ahora veamos cómo se clasifica comúnmente el agua, según el grado de contaminación que tiene, ¿no? Vamos a comenzar con las aguas blancas. ¿Qué son las aguas blancas? Bueno, acá dice también llamada agua potable. Son aguas tratadas y descontaminadas. Claro, porque nosotros, por ejemplo, tomamos el agua del río. Solo que Sedapal se encarga de tratarla y descontaminarla, ¿no? A través de procesos físicos y químicos para convertirlas en aptas para el consumo humano, ¿no? Se le llama aguas blancas entonces al agua potable, ¿no? A pesar de que es transparente. Luego tenemos las aguas grises, ¿no? Son aguas residuales, dice, ¿no? Que han tenido un uso ligero, pero que están lo suficientemente limpias para regar las plantas, ¿no? Aquí al costado podemos ver el agua que se ha utilizado para lavar el arroz. Y esta agua puede servir, ¿no? Por ejemplo, para regar las plantas, ¿no? Proviene del lavado de utensilios también, ¿no? El agua que se utiliza para enjuagar los platos, ¿no? Lavar los alimentos, ¿no? Como las verduras. Y el agua que se utiliza en el aseo personal, sí, también puede ser agua jabonosa, ¿no? Entonces, todo este tipo de agua se puede utilizar para regar las plantas. Sin embargo, hay algunos requisitos que vamos a ver más adelante. Luego tenemos las aguas negras. ¿Qué son las aguas negras? Son aguas muy contaminadas que no son aptas para regar las plantas. Luego nos dice que están contaminadas con materia fecal, o sea que es el agua del desagüe, pues, ¿no? O químicos muy tóxicos. ¿Por qué no se puede regar con agua de desagüe las plantas? Porque esto puede contaminar o traer muchas enfermedades, ¿no? No solamente para el que está regando, sino para el que consume dichas verduras o dichos cultivos. Por eso, en lugar de utilizar aguas negras, conviene utilizar aguas grises. Veamos cuáles son los beneficios del uso de las aguas grises, por ejemplo, para la agricultura o para regar las plantas. Primero, disminuye el uso de agua potable del 16 al 40%. Por ejemplo, si yo el agua con el que lavo las verduras lo boto y utilizo agua potable para regar las plantas, pues voy a consumir más agua. Luego nos dice disminuye el monto de los recibos de agua. Por ejemplo, si nosotros consumimos menos agua, pues obviamente Sedapal nos va a cobrar menos, porque Sedapal nos cobra por metro cúbico de agua potable que nosotros consumimos. Luego dice diversifica los suministros de agua y proporciona una fuente alternativa de agua para riego, reservando el agua potable para necesidades de más alta calidad. Y no solamente eso,
cuando una persona o una familia consume menos agua, va a haber más agua potable para otras familias u otras personas. Por último, nos dice que reduce las necesidades de energía y químicos usados para tratar las aguas residuales. Productos que debo evitar, es decir, productos que no debe tener el agua gris. En primer lugar, blanqueador a base de cloro, dice, ¿no? Se está refiriendo a la lejía. Si el agua gris tiene lejía, pues no lo puedo utilizar para regar las plantas porque las va a matar, pues, ¿no? La lejía tiene un pH muy alto y puede dañar a las plantas. ¿Qué más? No, aquí nos dice compuestos con abundante sal, claro, no debo echarle agua salada a las plantas, pues la sal pues causa un daño a las plantas. Un ejemplo de ellos pues son los salares, ¿no? Aquí en la foto podemos observar el salar de Uyuni, que es el desierto de sal más grande del planeta y por supuesto allí no vas a encontrar ninguna planta. Siguiente dice, detergentes en polvo. Los detergentes en polvo tienen una gran cantidad de sodio y eso también daña a las plantas. Es mejor utilizar detergentes líquidos. Luego tenemos acá el bórax o sal de boro, ¿no? Que se utiliza en algunos detergentes también. Entonces hay que evitar que el agua que voy a utilizar para regar las plantas tenga estas sustancias. Hay que tener en cuenta que hay plantas que no se deben regar con aguas grises, ¿no? Veamos aquí algunas plantas que no debes regar con aguas grises. Para empezar, las hortalizas de raíz comestible o tubérculos, ¿no? Nos estamos refiriendo como por ejemplo a la remolacha, ¿no? Acá la llamamos betarraga, al rabanito que nosotros lo utilizamos para las ensaladas, ¿no? A las zanahorias, ¿no? Que lo utilizamos como ensalada y también para cocinar, y al nabo, ¿no? Y otro tipo de hortalizas. Y aquí te dice tubérculo, o sea que la papa también, ¿no? Entonces, son plantas en donde la parte comestible está enterrada, ¿no? Entonces hay que evitar regar a ese tipo de plantas con aguas grises. Luego dice acá, plantas de sequía establecidas como un roble o un cítrico. Claro, si tienes un roble que no necesita regarlo o no lo has regado en años, pues no hay que echarle ningún tipo de agua, ¿no? Porque se le puede dañar. Luego plantas que posiblemente prefieren el suelo ácido, como los helechos, ¿no? Camelias, mora azul, etc. Bien, veamos la siguiente infografía, que dice Perú, paraíso del agua, ¿no? Ocupa el 8º lugar en el ranking mundial de países con mayor cantidad de agua. En el Perú se encuentra el Amazonas, el río más caudaloso del planeta. ¿Qué quiere decir caudaloso? El caudal es la cantidad de agua que transporta el río por cada unidad de tiempo, ¿no? Mientras más agua transportes, más caudaloso es. El Titicaca también se encuentra en el Perú, ¿no? El lago navegable más alto del mundo. Y además cuenta con miles de lagunas y cientos de ríos, ¿no? Con la mayor cantidad de glaciares tropicales del mundo, dice, ¿no? Y su costa del Pacífico posee una gran diversidad hidrobiológica. ¿Qué es eso? Bueno, es la diversidad de especies marinas que tiene, ¿no? Debemos aprender a cuidar esta increíble riqueza hídrica. Veamos ahora los datos. Aquí nos dice que en el planeta hay 1.386 millones de hectómetros cúbicos de agua. ¿Qué es eso? ¿Qué es un hectómetro cúbico? Bueno, para saber qué es un hectómetro cúbico vamos a imaginarnos un enorme recipiente que tiene forma de cubo, ¿no? Un enorme balde que tiene forma de cubo. Ahora, vamos a imaginarnos que este enorme recipiente de alto mide 100 metros. Así como lo escuchas, 100 metros, tan alto como un edificio. De largo también mide 100 metros. Y de ancho, pues obviamente como es un cubo, también mide 100 metros. Entonces, si tú llenas de agua este recipiente hasta el tope, ahí sí recién podrías decir que en este recipiente
tienes un hectómetro cúbico de agua. Ahora, en el mundo hay 1.386 millones de hectómetros cúbicos de agua. Es una cosa increíble, ¿no? En el Perú, bueno, solamente tenemos 1.768.172 hectómetros cúbicos de agua, ¿no? De esa enorme cantidad, el 2,5%, aquí dice que es agua dulce, ¿no? Y que puede ser consumida por la población. ¿Qué más? Tenemos también 200 kilómetros cuadrados de glaciares en la Cordillera Blanca, ¿no? Eh, y que lamentablemente se han derretido desde 1970, ¿no? Eso debido al cambio climático. Ahora, usos del agua. Bueno, de toda el agua que el Perú utiliza, el 2% se va a la minería, el 6% se va a la industria, el 12% pues se va a la población y la mayoría del agua que el Perú utiliza se va a la agricultura, ¿no? Para que nosotros podamos obtener nuestros alimentos. Aquí hay otro dato importante, dice el 71% de la superficie del planeta está cubierta por agua, ¿no? Ya lo dije anteriormente en otro video, pues, ¿no? Hay más océano por navegar que tierra por recorrer. Luego nos dice que el 81% de la energía eléctrica producida en el Perú es de origen hidráulica. Por supuesto, ¿no? Aquí en nuestro país, a través de las centrales hidroeléctricas generalmente, pues no obtenemos la energía eléctrica. El 71% de los glaciares tropicales del mundo se encuentran en el Perú. Luego nos dice que el Perú tiene más de 1.000 ríos y más de 12.000 lagunas, ¿no? Entonces tenemos agua por montones, ¿no? Sin embargo, pues el Perú no lo aprovecha bien porque sigue habiendo gente que no tiene acceso al agua potable. Aquí dice el 23,8% de los hogares, ¿no?, peruanos consumen agua proveniente del camión cisterna, ¿no? Pozos o agua de río. Veamos ahora, hablemos de los ríos. Acá dice 159 cuencas que posee el Perú, de las cuales 84 pertenecen a la vertiente del Amazonas, o sea que esos ríos pues desembocan en el río Amazonas, ¿no? 62 de ellos a la vertiente del Pacífico, o sea son ríos que desembocan en el Océano Pacífico, y 13, ¿no?, a la vertiente del Titicaca, son ríos que desembocan o terminan en el lago de Titicaca, ¿no?, manteniendo su volumen. También nos dice que en el mar peruano tiene una amplia riqueza hidrobiológica, 1.070 especies de peces, 1.024 de moluscos, 480 de crustáceos, 215 de equinodermos, se refiere a las estrellas de mar, los erizos de mar, ¿no? Y al pepino de mar, ¿no? Que hay un pepino de mar que en el Perú se consume, que es el ancoco. A ver, acá está la fotografía, ¿no? No sé si ustedes han consumido este ceviche de ancoco, ¿no? A algunas personas les gusta. Entonces, viendo esta infografía, tú vas a responder la pregunta número 1 de la actividad. Bien, veamos ahora la hidráulica inca, ¿no? Los incas eran ingenieros formidables, ¿no? Hicieron un manejo óptimo del agua y también construcciones increíbles. Teniendo en cuenta las limitaciones de la época, pues sus construcciones eran increíbles. Veamos algunas de ellas. Por ejemplo, hicieron las presas altoandinas, que consistía en un muro de piedra, ¿no?, que se encargaba de retener el agua y solamente dejaba pasar cierta cantidad de agua. ¿Para qué era eso? Esta presa altoandina pues era para mantener controlado el caudal del río y para evitar que el caudal del río pues suba e inunde pues los cultivos, ¿no? Entonces para eso era la presa altoandina. Cuando venía mucha agua de los glaciares, pues, ¿no?, aquí en la presa altoandina el nivel del agua comenzaba a subir
y había un punto en donde el agua se desbordaba y iba hacia un lugar, ¿no? Un lugar que los mismos incas escogían, ¿no? Entonces ellos llevaban el agua a donde ellos querían. Pero a modo de precaución, pues ellos también construían sus casas en zonas altas, ¿no? Por si la presa altoandina se rompía o sufría algún fallo. Otra tecnología que los incas utilizaron fueron las amunas. ¿Qué es eso? Era un sistema para recolectar el agua de lluvia. Por ejemplo, cuando la lluvia caía en un cerro, pues tú sabes que el agua de lluvia comienza a resbalar en cualquier dirección, ¿no? En cualquier dirección. Entonces, pero este canal que ves aquí se encargaba de recolectar el agua de lluvia, porque este canal prácticamente rodeaba todo el cerro, ¿no? Y se encargaba de recolectar el agua de lluvia y llevarlo hacia un lugar específico llamado Amuna. ¿Para qué? Para que con el tiempo el agua comenzase a filtrarse y después de unos meses pues llegase aquí a la parte baja, ¿no? Humedeciendo el terreno y poder cultivar. Entonces, después de meses pudo haber sido que el río se haya secado o haya venido pues la época de sequía. Pero aquí en la parte baja del cerro, pues la humedad permite el cultivo. Por eso se le llama también siembra del agua. Otra tecnología que ellos usaron fueron los andenes, ¿no? Muy conocidos, que parecen como gradas de una escalera. Entonces, ¿para qué utilizaban los andenes? Para evitar, pues, ¿no? Que el agua de lluvia resbalase. Porque ¿qué pasa cuando tú cultivas en un terreno inclinado? Si tú cultivas en un terreno inclinado, cuando llega el momento de regar, pues el agua va a resbalar y va a lavar todos los nutrientes del suelo. Y eso trae como consecuencia pues que las plantas van a morir. Entonces, para evitar eso, pues los incas sabían que tenían que cultivar o sembrar en una tierra plana. Y por eso construían los andenes. Los andenes consistían en un muro, ¿no? Hecho de piedra. En la cavidad pues se llenaba en la parte baja con tierra corriente y en la parte alta con tierra de cultivo. Además tenía una escalera de piedra, ¿no? Para que ellos pudiesen subir. Y no solamente eso, todo el sistema de andenes tenía también un sistema de canales que se encargaba de llevar el agua de la lluvia a cada andén. O sea, se regaba automáticamente, ¿no? Otra cosa que ellos hicieron fueron los canales, ¿no? Hechos de piedra y arcilla, un tipo de arcilla especial, que se encargaba de transportar el agua de un lugar a otro, especialmente a un lugar alejado. También construyeron acueductos, que es un sistema para transportar el agua de manera subterránea hacia otro lugar. Por supuesto, estos acueductos pues tenían unos agujeros que se encargaban de darle mantenimiento, ¿no? Si por ejemplo el acueducto se atoraba o había un tronco o una rama que impedía el paso, pues a través de estos agujeros desatoraban el acueducto. También habilitaron cochas, ¿no? Que eran unas lagunas pequeñas, ¿no? Para almacenar temporalmente el agua. Y los guaruguaru, que es un sistema de cultivo que consistía en que alrededor de un surco, pues, había agua. Eran surcos que alrededor tenían agua, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Entonces, de esa manera, pues, el surco se mantenía siempre húmedo, ¿no? Y el vapor de agua que siempre está presente, pues, habilitaba como un microclima, ¿no? Entonces, las plantas que necesitaban más humedad eran cultivadas acá, ¿no? Ah, también trabajaron la ribera de los ríos. Ellos sabían que el río pues comenzaba a erosionar la tierra. Entonces para eso cultivaban ciertos arbustos o árboles, ¿no? Para evitar la erosión de la ribera.
Bien, ahora sí, vayamos a las actividades. Pregunta número 1. Dice, ¿a qué se refieren con que nuestro país es el paraíso del agua? Bien, para responder esta pregunta, ya sabes que tienes que leer la infografía que lleva como título Perú, paraíso del agua, y que también expliqué en una diapositiva anterior. Número 2. ¿Cómo afecta el calentamiento global y cambio climático en la distribución del agua en nuestro país? Por ejemplo, ¿el caudal de los ríos sigue siendo el mismo? Tú sabes que los ríos provienen de los nevados. ¿Los nevados siguen siendo los mismos? Entonces, algo tiene que ver con esta pregunta. Pregunta número 3 dice, ¿por qué es importante optimizar el aprovechamiento del agua? Por ejemplo, nosotros hemos visto cuáles eran los beneficios de utilizar aguas grises. Es una forma también de aprovechar o de utilizar de manera óptima el agua, ¿no? Número 4. Elabora argumentos para tu discurso que fomentará las acciones para ejercer el derecho al agua, tomando en cuenta la importancia de optimizar el recurso agua, empleando las aguas grises y explicando la hidráulica inca, o sea, todo lo que hemos visto. Bien, espero que esta explicación te haya servido para que puedas desarrollar de manera óptima la actividad. Ya sabes que si tienes alguna pregunta me la haces llegar a través del WhatsApp. Y si te perdiste algún video anterior, visita mi canal en YouTube. No olvides suscribirte y darle clic a la campanita. Gracias y hasta pronto.